Hola, ¿qué tal? Les saluda el doctor Raúl Hernández Palacios, profesor e investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, particularmente en la Escuela Superior de Huejutla. Y el día de hoy les quiero compartir un tema nuevo que tiene referencia a cómo nosotros podemos tener las bases de cómo buscar información científica sobre un tema en el cual nosotros vamos a desarrollar algún trabajo, sea de investigación, algún trabajo escolar, etcétera. Bien, como parte de esto, quiero mencionar, bueno, tengo aquí el resumen, básicamente es cualquier trabajo de investigación que nosotros desarrollamos, pues tiene un propósito, ¿no? Y eso es aportar conocimiento nuevo a la persona o reforzar ese conocimiento. Y para ello es fundamental tener las bases suficientes de la búsqueda de información acorde a la temática o a la problemática que nosotros necesitamos resolver. Bueno, es el título, el resumen en inglés. Bien, primero quiero partir de esto. Todo trabajo que nosotros desarrollamos tiene un propósito, como lo mencionaba en el resumen. Uno de ellos es el conocimiento nuevo que nos va a aportar, el reforzamiento de esos conocimientos previos que ya tenemos. Y es decir, ¿no? Esto tiene también que ver con la originalidad y el no conocimiento de ese conocimiento, valga la redundancia. Para ello se utiliza básicamente el método científico. A través de él se adquiere porque es un proceso sistematizado en el cual se utiliza o se emplea una metodología de recogida y tratamiento de los datos. Y esto es importante porque nosotros necesitamos tener un planteamiento para poder encontrar esa información que nosotros necesitamos para poder crear ese nuevo conocimiento o para poder reforzar el conocimiento que ya tenemos. También es muy conocido esto, ¿no? Que un trabajo de investigación es descubrir, por un lado es descubrir algo no conocido o algo que es insuficientemente conocido o mal conocido. Y también trata de resolver un problema, principalmente un problema social, ¿no? Y ya entrando a la temática de cómo buscar información, aquí hablamos de una búsqueda temática, ¿no? Esta es otra de las situaciones en la que normalmente nos encontramos, y esto es, necesitamos localizar información sobre un tema concreto. Partimos, no sé, de cambio climático, problemas de salud, no sé, pública, particularmente enfermedades, no sé, crónicas, etcétera, ¿no? Entonces, necesitamos nosotros enfocarnos a localizar esa información sobre el tema concreto que nosotros estamos investigando. Y también tiene que ver con localizar información actualizada, fiable, completa y suficiente. Esto es indispensable porque muchas de las veces que nosotros nos enfocamos a hacer un trabajo académico, un trabajo de investigación, necesitamos tener la información lo más actual posible, ¿no? Obviamente que sea una información fiable, que esté completamente adaptada a la temática y que sea suficiente también, ¿no? Y aquí entramos ya en sí lo que es el proceso de búsqueda de información bibliográfica, proceso de búsqueda de información científica, proceso de información de búsqueda temática, como le quieras llamar, ¿no? Pero aquí partimos de estos puntos. El primer punto es definir la necesidad de información. Es decir, nosotros a partir de aquí, la búsqueda bibliográfica, primeramente quiero recalcar esto, que es un proceso que habitualmente se divide en varias fases que son consecutivas y que tiene por objeto localizar los documentos que mejor responden a una necesidad de información. Y particularmente en este punto de definir la necesidad de información, esto básicamente se trata de expresar de manera sistemática, como lo mencionábamos en el proceso científico, en un párrafo o en una o dos frases, un objeto del trabajo que se va a realizar, ¿no? Y en el cual también recae la necesidad de información. Es decir, definir la temática que se va a investigar con el fin de establecer esos criterios o esos parámetros para hacer la búsqueda de la información. Y aquí podemos partir de un ejemplo muy básico, ¿no? Una línea temática propuesta de, no sé, quizá por uno de nuestros profesores o por tu profesor, por decir, vamos a tomar una frase muy concreta, marquen el electrónico, ¿no? Esa sería la temática general, pero necesitamos nosotros hacer una especificación sobre esta temática para poder nosotros desarrollar la búsqueda de información. Y aquí pueden partir diferentes preguntas, ¿no? ¿Qué queremos saber? ¿Qué queremos conocer de experiencias de éxito?
cuáles son las estrategias más habituales, las más efectivas, hablando del marketing electrónico, ¿no? Pero son cuestiones que nosotros nos podemos hacer en cuanto a esto, a este tema, ¿no? Básicamente que recae en esto, definir la necesidad de informaciones, especificar el tema o la temática que nosotros vamos a desarrollar para poder establecer esos criterios de búsqueda, ¿no? Y esto nos lleva, como es una secuencia, nos lleva a elaborar la estrategia de búsqueda. Y aquí básicamente esto es muy sencillo. Ahorita voy a abordar un punto también que es muy importante. Aquí nosotros, cuando nosotros desarrollamos una búsqueda en cualquier herramienta de búsqueda, valga la redundancia, aquí es donde nosotros determinamos cuáles son esas palabras clave del punto uno, de esa definición del tema, cuáles son las palabras clave que más impacto tienen científicamente o académicamente para poder desarrollar esa estrategia, la cual consiste en frases específicas. También se le llaman términos de búsqueda o se le llaman cadenas de búsqueda cuando se hace una conexión a través de operadores lógicos o booleanos, como son el AND, el OR, para poder unir, concatenar términos de búsqueda, crear cadenas de caracteres o cadenas de búsqueda, las cuales nos van a permitir ir al paso número 3, que en sí, el paso número 3 el 2.1 consiste en seleccionar fuentes de información. Aquí, la fuente de información más común que nosotros o que los estudiantes utilizan es el Google. No, ellos lo conocen como una herramienta de búsqueda, pero Google en sí tiene una parte específica que es el Google Scholar o el Google Académico y existen diferentes, Cielo, PubMed, diferentes herramientas que son realmente bases de datos científicas, las cuales contienen información para tu necesidad de información y eso va a determinar el tipo de documentos que vamos a utilizar, sean artículos académicos, sean artículos científicos, sean tesis de licenciatura, maestría o doctorado, y así sucesivamente para poder encontrar la información más relevante que nosotros necesitamos para nuestro trabajo, ¿no? Aquí hay una consideración muy importante que es también realizar una búsqueda en un segundo idioma, ¿no? Es donde nosotros como universidad también impulsamos el uso del segundo idioma inglés, ¿no? Para poder nosotros encontrar información en el idioma español que dominamos y en el idioma inglés. Pienso yo que cada universidad como la nuestra tienen herramientas de búsqueda, la biblioteca digital, por ejemplo, pero cada universidad tiene sus herramientas de búsqueda ya establecidas para poder encontrar esa información que nosotros necesitamos, ¿no? Por citar algunas otras, mencionaba PubMed, también existe Dialnet, mencioné Google Scholar, por ahí está la herramienta Base también, Recolecta, Revium, hay una que son red de bibliotecas universitarias, Science Direct, diferentes, y hay diferentes también de acuerdo a las temáticas que nosotros, o cualquier disciplina que exista, ¿no? Entonces, posteriormente a esto, del punto 2.2, que se refiere a construir, ejecutar y revisar, básicamente eso trata de la información, ¿sí? Entonces, una vez que se ha seleccionado el recurso de información donde se va a encontrar, donde se va a buscar esa información, es necesario construir y ejecutar y revisar la información. Es decir, es cuando ya realizamos la búsqueda. Tenemos el tema específico que vamos a investigar, tenemos las palabras clave que vamos a investigar, hemos creado cadenas de búsqueda, tenemos ya la herramienta de búsqueda, entonces tenemos que ejecutar esa búsqueda, ¿no? Y aquí es donde se tienen que aplicar diferentes criterios, donde nosotros necesitamos determinar cuál es la información más oportuna para la temática que estamos resolviendo. Básicamente, lo que nosotros hacemos en este proceso es identificar cuáles son los trabajos que más se adaptan a la temática para nosotros poder hacer un análisis, una síntesis de toda la información que estamos recolectando. Posteriormente a esto, nosotros necesitamos un punto bien importante aquí. Cuando nosotros utilizamos la herramienta de búsqueda proporciona filtros que son, eso es un tema que yo quiero posteriormente, como consecuencia a este tema,
les quiero mostrar el uso de las herramientas de búsqueda de manera específica para que nosotros podamos entender cuáles son las facilidades que nos proporciona una herramienta de búsqueda para encontrar información concreta, relevante, fiable para la temática que estamos abordando. Y el punto número 3, que es evaluar y seleccionar. Aquí entra un proceso de análisis y síntesis de la información. Es decir, establecemos criterios, establecemos métricas en las cuales nosotros seleccionamos puntualmente cuál es la información que nosotros vamos a analizar posteriormente, a resumir y en su caso preparar una composición personal, porque al final de cuentas, este proceso de buscar información científica nos debe de conducir a una composición personal del trabajo que me están encargando, ¿no? Por ejemplo, puede ser un mapa mental, un mapa conceptual, un cuadro comparativo, un resumen, cualquier tipo de documento académico que nosotros necesitamos desarrollar para poder presentarlo de una manera correcta, ¿no? Posteriormente, el punto número 4 habla de obtener los resultados y organizarlos. Aquí es bien importante mencionar, esta parte de la organización de los documentos, entran los gestores de referencias. Esos gestores de referencias también posteriormente sería parte de este curso. El uso, primeramente, conocer cuáles son los gestores de referencias que existen. Hay algunos que son gratuitos, hay algunos que son de pago. Yo me enfoco al software libre, a los que son gratuitos, obviamente. Y utilizar, yo hablo particularmente de Mendeley, saberlos utilizar, saber organizar, obtener los documentos, organizarlos dentro de ese gestor de referencias y posteriormente cómo ese gestor de referencias me permite a mí utilizar la misma herramienta sin salirme de ese espacio para yo poder preparar, resumir cada uno de los documentos que he obtenido de la búsqueda, resumirlos, hacer las anotaciones en en la propia plataforma y posteriormente realizar una composición personal. Entonces, básicamente, ese es el proceso, lo he mencionado quizás de manera muy general, pero próximamente, en las próximas sesiones, vamos a ir particularizando y profundizando un poco más para ver estrategias de cómo definir el tema, el punto número 1, cómo elaborar una estrategia, poner un ejemplo de esa estrategia, cómo seleccionar las fuentes de información, navegar diferentes fuentes de información, cómo construir y ejecutar. Vamos a ir directamente a la herramienta para poder ejecutar esa búsqueda, ver qué resultado podemos obtener, cómo optimizar ese resultado, posteriormente evaluar esos resultados y ver cuáles son los documentos con los que yo me voy a quedar para poder hacer ese análisis y ese síntesis, ¿no? Y también de esa misma manera, pues organizarlos a través de un gestor de referencias. Sí, bueno, por mi parte es todo. Espero que esta introducción rápida les haya servido muchísimo. Y menciono, es el inicio de un curso de cómo buscar información científica de un tema específico, pero vamos a ir abordando temas que son muy importantes, que necesitamos conocer. Como estudiante lo necesitas conocer para poder preparar tus trabajos académicos de tu propia autoría, ¿no? Entonces, un saludo a todos y nos vemos en la próxima. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.